No te molesta. ¿Cuál es tu apellido? Chacón. Chacón Pardo Dana. Chacón Pardo. Sí, señor. Listo, listo. Bueno, muchachos, entonces, para el día de hoy, recordemos lo que veníamos hablando, Juana Valentina Mansur. Ya, Juana, ya te vi. Entonces, recordemos lo que veníamos hablando, ¿cierto? Era referente a un estado de la materia. Entonces, ese estado de la materia que nosotros veníamos tratando, Mansur, ¿cuál es que es tu apellido? Primero Mansur González. Mansur, listo. Es ese tema que veníamos tratando de las propiedades de la materia, vimos algunas características, ¿cierto? De los sólidos, los gases y de los líquidos. Pero nos enfocamos más que todo, nos vamos a enfocar más que todo Profe, en ¿me la... escucha? Sí, Gerardo, ¿qué pasó? No, profe, es que no me funciona el micrófono. Listo. Entonces nos vamos a enfocar más que todo en la parte de gases. ¿Qué pasado? ¿Qué características tenían los gases? Las sustancias en estado gaseoso. ¿Quién me las dice? Que se acuerden, a ver. Vemos por aquí con Charit. Ah, bueno, hay dos. Es Charit. Ah, no, mentiras, es una. ¿Ingresaste con dos dispositivos? Sí, ¿cierto? No, es que No, acá. profe, hay dos. Ay, dale tú, la que acabaste de hablar. Señor, Eh, ¿Por qué se caracterizaban los gases? ¿Qué características tenían? ¿Qué tenía de porque particulares sustancias? eran incoloros, Listo, bueno, esa era una característica. ¿Qué más características podían tener? que mayormente no tenían olor. Bueno, no, yo no me acuerdo haber dicho eso. Características más de los propias de ellos, químicas internas. ¿Qué pasa con los gases de un líquido y un sólido? Si yo comparo un gas, un líquido y un sólido, ¿por qué se diferencian principalmente? Nada, ninguno. Alguno que me diga, muchachos, cualquiera, el que sea. Pues, profe, por lo que yo Profe, me ¿qué acuerdo de te la dijiste? clase, es que dijo que la diferencia era, por así decirlo, el espacio, porque decía, bueno, el agua ocupa, y usted no sé, es un vasito, el agua ocupa este espacio, como que quedaban separadas las moléculas. El sólido ocupa este otro, y todas las moléculas estaban muy juntas, apretadas en el vaso. Y los gases estaban divididos por todas partes. Perfecto, eso es. Entonces, si ustedes miran las partículas, ¿cómo son? En los gases, las partículas que forman los gases, ¿cierto? Se caracterizan por qué, yo les dije, ocupan el recipiente, ¿cierto? Por ser muy separadas, muy distantes, están en constante movimiento. Esa razón hace que donde ustedes introduzcan un gas, ese gas va a ocupar ese espacio totalmente. No es como, por ejemplo, en este en este vasito, ¿cierto? Si yo he hecho cierta cantidad de agua, por ejemplo, hasta acá, ¿sí? Pues el vaso del agua va a quedar hasta ahí. Ella no me va a aumentar ni disminuir. Pero ahora, si yo he hecho cierta cantidad de gas acá, por ejemplo, aire, no sé, y tapo, ¿cierto? Ese aire me va a ocupar todo el recipiente. No es como el agua que se va a quedar en ese solo lugar, sino en el caso de los gases, me van a ocupar todo, absolutamente todo el recipiente. ¿Listo? Entonces esa es una propiedad de los gases. También habíamos visto que se podían comprimir fácilmente. Evidencian ustedes, ¿cierto? En una bolsa, creo que yo les puse el ejemplo, una bolsa, ¿cierto? La llenamos de aire y ustedes ven que la bomba cede hasta cierto punto. Ustedes la pueden apretar y ella cede, porque los gases se pueden comprimir, ¿sí? Aparte de eso, también habíamos observado, pues, que son fluidos, tienen la propiedad de ser fluidos, quiere decir que pueden desplazarse, ¿cierto? Tienen la capacidad de desplazarse. Entonces, una vez, ¿cierto? Entendido esa parte, vamos a continuar. También habíamos hablado del volumen, de unas propiedades, como el volumen, ¿cierto? Como por ejemplo la masa. Entonces, el volumen ¿de qué depende el volumen en un gas? Del recipiente que los contenga, ¿sí? Los gases no tienen ni forma ni volumen definido. Entonces, espérenme, creo una pizarra y les comparto acá tablero.
de los 60. Un momentito, chicos, que tengo dos tableros acá, me parecen abiertos. Una pestaña. Listo. Entonces, chicos, acá veníamos hablando de esas propiedades del volumen, ¿cierto? Hablamos de la masa y hablamos de la densidad. Lo último que se hizo fue un ejercicio de densidad, recordando que la densidad tiene una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula de la densidad? ¿Cuál es la fórmula de la densidad, muchachos? Era la relación entre masa y volumen. Por ende, la fórmula, ¿cuál es? La densidad es igual a masa sobre volumen. Perfecto, densidad. Recuerden que les dije que el símbolo, ¿cierto? Era una P como inclinada, ¿cierto? Inclinada, acá. Entonces ese palito era como inclinado. Densidad es igual, ¿cierto? A masa sobre volumen. Tengan en cuenta porque la actividad del día de hoy se va a basar en esta formulita. ¿Listo? Densidad es igual a masa sobre volumen. Nos vamos a basar en esto. Ya les digo para qué. Entonces, hicimos un ejercicio, ¿sí? Hicimos una actividad, un ejercicio. Vimos las unidades de medida. ¿Cuál es la unidad de medida de la masa según el sistema internacional? Kilogramos. Kilogramo. Listo. ¿Cuál es la unidad de medida según el sistema internacional del volumen? Metros cúbicos. ¿Y cuál es la unidad de medida de la densidad según el sistema internacional? Kilogramos por metro cúbico. Kilogramo metro cúbico, listo. Entonces, pero ojo, ¿listo? Nos pueden dar otras medidas, no quiere decir que esté mal. Por ejemplo, la masa nos la pueden dar en gramos, libras, ¿cierto? Por ejemplo, el volumen nos lo pueden dar en litros, nos lo pueden dar en metros cúbicos, centímetros cúbicos, galones, ¿sí? Onzas también es otra medida. Entonces, eso, nos pueden dar las medidas, pero si yo les digo hacerlo en el sistema internacional, ustedes deben basarse todo en el sistema internacional de medidas. Voy a reforzarles una cosa y es respecto al volumen. Entonces vamos a hablar algo del volumen. ¿Cómo puedo medir el volumen de un gas o de un líquido? ¿Cómo pueden medir ese volumen, muchachos? Sin necesidad de fórmulas, sin necesidad de nada de eso. ¿Cómo puedo medir ese volumen? Ninguno. ¿Cómo puedo medir el volumen? A ver, preguntémosle por aquí a Sara Jimena. ¿Cómo puedo medir el volumen? Chicos, camaritas prendidas, por favor, recomendación, ¿listo? No quiero molestarlos después, bajarles nota por eso, ni ponerles falla. Es como si estuviera hablando aquí yo solo, ¿sí? ¿Puede ser por su estructura, profe? Dime, Laura. ¿Puede ser por su estructura? Por ejemplo, mire, acá, tengo este líquido, no sé si todos vean mi pantalla, tengo este líquido, ¿cierto? Entonces, este líquido tiene un volumen, está ocupando un espacio. ¿Cómo hago para calcular ese volumen? ¿Cómo creerías? Por su longitud. O sea, ¿Metros cúbicos? ¿sí? Mido esta distancia de la base hasta la altura y eso va a ser el volumen, ¿sí? Profe, si no estoy mal, es midiendo el espacio. Como por ancho y altura o algo así. Por ancho y altura. Recuerden que son 3 dimensiones, ¿no? Altura, anchura. Largo, ancho y alto. Y la profundidad, ¿será que sí? Eso no se compliquen, será, o sea, si ustedes están en un lugar, ¿cierto? Y necesitan sacar una medida, pues van a usar herramientas, no hay que hacer cálculos, no hay que hacer nada. Y sí que menos para estas sustancias que son más fáciles. Si estuviéramos hablando de un sólido como este celular, ¿cierto? Sacar el volumen tendría que medir cuánto me mide la altura, cuánto me mide lo ancho y cuánto tiene profundidad, ¿cierto? Es más difícil. O si quiero sacar el volumen de, no sé, este cargador que está aquí, pues requiero de muchos más procesos matemáticos porque son más complejos, porque son cosas que no tienen una forma muy definida. Miren, esto tiene forma de rectángulo, acá tiene forma de como circular. Bueno, entonces, para yo poder sacar en los gases y en los líquidos, voy a usar herramientas, aparatos de laboratorio, ¿sí? Puedo usar, hay una gran cantidad de herramientas, una jeringa me sirve para medir volumen, ¿sí? Una jeringa me mide el volumen.
Ustedes, ¿cierto? Cuando ustedes le dicen, bueno, dele al bebé tal acetaminofén, ¿cierto? Es líquido, tiene que darle 3 mililitros cada día. Entonces usted dice, uy, eso es una medida de volumen. ¿Cómo hace para medir eso? La jeringa, ¿cierto? Tiene esas marcaciones donde le indican cada cuánto equivale, por ejemplo, 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 1 centímetro cúbico, 2 centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces, para ello requerimos de esas herramientas que nos pueden ser prácticas tanto para líquidos como para gases. ¿Listo? Entonces, volumen. ¿Qué podemos decir del volumen? Ya habíamos dicho que era una característica que nos hablaba de 3 dimensiones: altura, anchura y profundidad. Pero entonces, ¿cómo medimos en un De líquido? magnitud física. ¿Sí? ¿Qué dijeron? Que es de magnitud física. Que es una magnitud física, muy bien, o sea, ¿qué quiere decir? Que es una medida de una propiedad, de una característica de algún objeto, de alguna sustancia. Eso es una magnitud, una característica medible. Entonces, en el caso de los líquidos, señor, ¿Qué significa la P? la P es densidad. Voy a escribir acá si no quedan perdidos. ¿Listo? Ah, ya. Esa P es densidad. Entonces vamos a tener, en letra eso sería, densidad es igual a masa, ¿cierto? Sobre volumen. Ah, pues pongámoslo acá. Masa / volumen. ¿Listo? Eso que está aquí es esta misma formulita. P es igual a masa, M sobre V. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Listo? Entonces, ojo, el volumen en líquidos, ¿sí? El volumen en líquidos o gases se suele medir, ¿listo? Según el espacio que ellos van a ocupar en un recipiente donde se meten. Entonces, en líquidos o gases, el espacio, ¿listo?, que estos ocupan puede ser medido entonces esos recipientes los vamos a llamar recipientes aforados. ¿Qué significa esa palabra aforado? Me perdieron las comillas, acá están. Que tienen unidades de medida, o sea, el recipiente me indica, ¿listo? Él me va indicando, échele más, échele menos, ¿cierto? Se está pasando, ya se pasó, no, todavía nos falta, ¿listo? Entonces el recipiente me va indicando según lo que yo necesite. Entonces, pueden ser medidos con la ayuda de recipientes aforados, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que cuentan con unidades de medida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en un líquido es mucho más fácil. Entonces, usted lo va marcando, ¿cierto? Yo marco acá, por ejemplo, el vaso. Ah, bueno, en este lugar hay 1 centímetro cúbico, más arriba hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces, yo voy aplicando el líquido y listo. Miro hasta dónde puedo echar. Si necesito 3 centímetros cúbicos, pues miro la marcación y me detengo. Pero ahora en un gas, ¿cómo creen que un gas pueda medirse? Usando recipientes, ¿cierto? Entonces, ¿será que yo puedo echar un gas acá y medir fácilmente? Si yo puedo echar acá oxígeno y digo, uy, ya tengo todo el vaso lleno de oxígeno. ¿Será que es posible? ¿Cómo hago para medir esos tipos, los gases? ¿Idea? Entonces, un gas primero lo debo tener, ¿cierto? En un recipiente encerrado herméticamente. O si no, el gas se sale. ¿Listo? Independientemente, yo tengo que encerrarlo donde no tenga contacto con el medio exterior. Entonces, yo lo encierro, ¿cierto? Los gases por lo general se sacan a presión, con instrumentos a presión. Entonces, si ustedes miran, hay una manija siempre, ¿sí? Entonces, ustedes miran el gas con el que cocinan algunos todavía, ¿cierto? Entonces, ese gas se abre con una manijita, se cierra para controlar la salida de este.
Asimismo pasa con cualquier instrumento que yo requiera medir. Entonces esa manijita, muchos tienen un indicador, me va indicando, ¿cierto? Cuánto gas ha salido del recipiente que yo contengo. Entonces esto es totalmente instrumentalizado, sí hay instrumentos que me permiten eso, pero el gas debe estar totalmente encerrado con las debidas, sí, Lindsay. Además de que con ese tipo de gases son inoloros, así que eso les meten un olor para saber cuánto se está saliendo y por qué hay un derrame. Muy bien, por eso el gas propano, ¿cierto? El gas de nuestras casas tiene un olor característico. Usted deja un momentico la llave del gas abierta y eso inicia a oler, ¿cierto? Y usted se da cuenta y dice, madre, dejé la llave, se me apagó la estufa, ¿cierto? Y va y rápidamente prende otra vez el fósforo, el switch eléctrico y vuelve y tiene fuego. ¿Para qué? Entonces le aplican unos olores porque en realidad los gases suelen ser inoloros, ¿sí? Algunos gases suelen ser inoloros. Y entonces, pues como el gas es tóxico, ¿cierto? El gas propano, el gas de la cocina es totalmente tóxico, entonces por eso se le pone un olor, ¿sí? Imagínense en donde esta sustancia no tuviera ese olor, la cantidad de gente que moriría intoxicada constantemente, ¿cierto? Porque la estufa muchas veces se nos apaga porque sopló el viento, bueno, alguna cosa. Arley. Profe, ¿y cómo hacen para ponerle olor a eso? El olor se le pone, se le agregan algunas sustancias químicas, ¿sí? Algunos químicos también, que no son nada, o sea, que no reaccionan con el gas, porque imagínense en donde reaccionara con el gas, pues este olor, ¿cierto? Chao. Entonces, simplemente se le agrega. Es como si usted quisiera colorear o tinturar, no sé, un pedazo de papel. Entonces, ¿cierto? Para darle ese color rojo, yo simplemente le agrego y ya. Lo mismo pasa para darle ese olor al gas. ¿Qué hago? Cojo la sustancia, la meto en un recipiente hermético, después introduzco, ¿listo? Esos agentes químicos que me van a dar el olor y se mezclan, se mezclan, se mezclan, se mezclan, quedan combinados y ahí tenemos el olor característico. Eso depende de la sustancia, ¿sí? Eso depende de la sustancia, eso depende del tipo de gas. Entonces el gas propano tiene un tipo de olor particular, ¿cierto? Y así cada tipo de gas que existe tienen su olor distintivo. Ah, ya. Permita Listo, aparte, listo. ¿cuál era el título de lo que estamos viendo? No, pues vamos a continuamos con el proceso de gases. Entonces, si quieres, puedes poner más bien como un subtítulo, volumen. ¿Listo? O medición de volumen. Formas de medir volumen. Como desees. Volumen o formas de medir volumen, no importa. Pero es continuación de lo que traíamos la clase pasada. Entonces, acá, muchachos. Bueno, punto aquí. En el caso de algunos líquidos, ¿cierto? Voy a poner ejemplos más que todo en líquidos. ¿Qué instrumentos sirven para medir esos líquidos? Entonces tenemos en el laboratorio, no sé, creo que en el colegio no hay, ¿cierto? En el colegio no hay laboratorio. ¿Me confirman? No, señor profe. No, nunca hubo. Bueno, Había, pero entonces ya no. había, Exacto, había. fue Sí, mi había. chica, pero bueno, Ah, entonces ¿había? supongo que sí había, igual los que vienen, algunos vendrán de otros colegios donde sí había. Entonces, habrán visto en los laboratorios tres instrumentos principalmente para medir volumen, ¿cierto? Bueno, acá mis dibujos son algo maluquitos y más porque dibujar en este medio es complicado. Entonces, el primer El recipiente, biker. muy bien, ¿cierto? Lo vamos a llamar Baker. Entonces, este se llama, se escribe así, Baker. ¿Listo? Ojo, todavía me falta algo del dibujo. Recuerden que debe ser aforado. Quiere decir, debe tener las marcaciones, o si no, yo cómo sé cuánto, hasta dónde me detengo, ¿cierto? No puedo saberlo. Entonces, él va a tener en uno de sus costados, en uno de sus lados, varias líneas, ¿cierto? Varias líneas que me van a indicar, ya sea en mililitros o en centímetros cúbicos, por lo general es en mililitros. Entonces, en este punto hay 100 mililitros, ¿cierto? O hay 1 mililitro. ¿Sí? En este punto tenemos 2 mililitros, en este punto 3 mililitros y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces están marcados. Es un recipiente de vidrio circular, ¿cierto? Así como vemos la forma ahí. Ahora, encontramos otro que ya es muy alargado, ¿cierto? Y delgado, no es tan ancho. Y entonces a este
Listo, entonces este instrumento alargado lo vamos a llamar, ¿alguno sabe el nombre? También tiene sus marcaciones acá. La probeta, ¿no es eso? Sí, señorita. Entonces a este instrumento lo vamos a llamar probeta. ¿Listo? Entonces de igual forma, pues mucho más delgado que este, pero más alargado. ¿Listo? También me sirve para medir volúmenes. Ahora, tenemos a otro. Todos estos son recipientes por lo general de vidrio, ¿listo? Entonces, este presenta las siguientes características. ¿Listo? Entonces, esta parte, la parte inferior, es ancha, mientras que la parte superior, esto es delgada. A este objeto lo vamos a llamar una matraz. ¿Listo? Entonces, igual, cada uno debe tener, cada uno siempre indica la capacidad que puede contener. ¿Sí? Me indica, este puede contener 20 mililitros, hay otros que contienen 350, ¿sí? Estos suelen ser muy pequeños, suelen contener por ahí 15, 10 mililitros, ¿listo? Eso depende del recipiente. Entonces, igual tenemos que hacer sus marcaciones, ¿sí? No se les olvide. Estos instrumentos son los más usados en un laboratorio. Yo puedo usar, acá, yo puedo usar estos instrumentos para medir volumen en líquidos, ¿cierto? Los puedo usar para medir volúmenes en sólidos. ¿De qué manera? Sí, ustedes dirán, terminen de copiar y ya les explico en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Para qué sirve la caja P? La caja de Petri. ¿Sí? Caja de Petri. Sí, profe. La caja de Petri es un Sí, sí, sí. instrumento circular, son dos tapitas circulares, una se superpone encima de la otra tapándolas, ¿sí? Donde se hacen cultivos de bacterias y hongos. Les voy a compartir para que no se queden ahí con la imaginación nomás, ¿cierto? Imaginándose en eso. Entonces ahí se ponen a cultivar, hay gente, ¿cierto? En los laboratorios de, por ejemplo, en las industrias de alimentos, en las industrias de cosméticos, en muchas industrias donde es importante tener controlado eso de las bacterias, ¿cierto? Imagínense en un alimento una bacteria, pues es fatal. Entonces en eso se hacen cultivos, ¿en donde? En las cajas de Petri. Entonces voy a interrumpir y ya les comparto aquí la imagen. A ver, ahora me perdí, ¿dónde están ustedes? Aquí, presentar ahora tu pantalla completa, compartir. ¿Cómo es? Entonces todos están viendo, esto es una caja de Petri, ¿sí ven? Son dos circulitos de vidrio, ¿sí? El cual uno se superpone, o sea, ellos son como una tapa. Uno sirve de recipiente y el otro sirve de tapa. ¿Listo? ¿Qué se hace ahí? Entonces miremos. Acá hay unas cosas muy chéveres. Se puede hasta, hay gente que hace dibujos. Miren, estos son hongos y bacterias. Chicos, esto que... Esto, espérame, esto que ustedes ven acá, no es que ahí se puso a pintar, ¿cierto? Cogió pintura y se puso a dibujar, no. Eso se hace con hongos y con bacterias. Entonces se buscan en el laboratorio que tengan esos colores y después se inicia, ¿cierto? Como con un tipo de pinza, se le inicia a dar la forma para que tengan ese crecimiento. ¿Listo? Pero entonces normalmente tienen esta forma, ¿sí ven? Se cultivan hongos, estos son hongos, también sirve para acá, miren, ahí pusieron, acá se pone como un tipo de gelatina, ¿cierto? Eso se llama un agar nutritivo, para que el hongo o la bacteria crezcan, ¿sí? Porque usted no va a sembrar un hongo en nada. Entonces, acá pusieron, por ejemplo, ese agar nutritivo, que es como un tipo de gelatina, colocaron una mano, dejan eso cierto tiempo, ¿cierto? Sin luz o escondido, y después lo miran, y miren, todos estos microorganismos existían en esa persona que puso la mano ahí, hongos principalmente. Entonces eso es una caja de Petri en pocas palabras. O sea que cuando uno le hacen le sacan un hemocultivo, lo meten ahí ¿sí? para ver eso. Para ver eso, efectivamente, lo pueden poner en cajas de Petri para eso. ¿Listo? Entonces, esto tiene muchas funciones. Miren, acá hay más cultivos. Eso entonces los ponen, por ejemplo, ponen la caja en un lugar
lo dejan ahí y al día siguiente van, lo tapan y después esperan a ver si ese lugar es muy contaminado, tiene muchos hongos o tiene muchas bacterias. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, en 0 horas, Profe, ¿cómo ¿y eso estaba? En con un 24 líquido horas, ¿cómo está? especial? ¿Cómo? ¿Eso es con un líquido especial o solo Eso, con agua? como te dije, eso se llama un agar nutritivo. El agar nutritivo, ya dejé de compartir, ¿listo? El agar nutritivo se puede hacer de muchas formas, por ejemplo, en los laboratorios de colegio, en las universidades, así con pocos recursos, se suele hacer con papa, ¿listo? Entonces la papa se usa como papa y gelatina, gelatina sin sabor, y esa sustancia se revuelve, se mezcla lógicamente con otras sustancias y ahí se pone a cultivar la bacteria o el hongo. Pero ya en lugares, en laboratorios donde ya hay dinero, ¿sí? Recursos, entonces se compran, ya vienen en un polvito, tipo polvito, Profe, qué se pena. mezcla como con agua y ahí ya tienen el agar. Pero eso son sustancias químicas, por ejemplo, como te dije, se usaba la papa, se usan varias sustancias ahí, pero no es nada cotidiano, o sea, no es que vas a hacerlo solamente con agua, ¿sí? No. Una pregunta, no escuché quién era el que dijo una pregunta o la que dijo una pregunta. No, profe, qué pena, pero si puedes compartir otra vez los dibujos. Ah, ya, ahí están mis super dibujos. Profe, una pregunta, digamos, estos hongos para que se produzcan ahí en eso, tienen que dejarlo lo que tú dices en la oscuridad, pero ellos para que, digamos, esos hongos no se mueran o pase algo con ellos, ellos siempre tienen que estar en la oscuridad o llegan a cierto punto que lo sacan a la No, luz. ellos, o sea, se ponen muchas veces en la oscuridad dependiendo del tipo de hongo. Ustedes saben, por ejemplo, si ustedes quieren encontrar que un pan, ¿cierto?, tenga hongos, entonces ese pan ustedes no lo pueden dejar así fácilmente a la luz del sol, porque lo que va a hacer es endurecerse y bueno, entonces para que salga el hongo más rápido, usted coge el pan, lo mete por allá en un lugar escondido donde no dé la luz y espera cierto tiempo para que ese, ¿cierto?, unos 3, 4 días para que ese hongo inicie a salir. Pero por el contrario, si yo les pongo el ejemplo de una naranja, ¿se han visto los hongos de las naranjas que son como color verde, blancuzco? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. En ellas no necesita oscuridad. Ustedes ven una naranja y una naranja fácilmente le puede salir ese hongo con mucha luz. Entonces, eso depende del organismo. Algunos necesitan oscuridad, otros con la luz sí, la luz normal del día pueden crecer. Entonces, eso depende del hongo. Esto del tipo de hongo con el que estemos Profe, y trabajando. digamos, ¿el cuánto puede durar así vivo el hongo y que permanezca, digamos, una figura de esas? Porque, digamos, me imagino, o sea, no sé, pero me imagino que en un museo muy importante deben haber como cosas de esas así para representar eso y pues, digamos, como cuánto tiempo puede durar. El tiempo, otra vez, el tiempo de duración depende del organismo y de la cantidad de nutrientes que tenga. Como yo te dije, eso se siembra como cuando tú vas y siembras una planta, ¿cierto? Entonces necesitas obligatoriamente ¿de qué? De tierra, ¿cierto? Necesitas algo de tierra, agua, lo mismo. Para poder hacer ese cultivo se necesita de lo que te dije, el agar nutritivo, se llama así, agar nutritivo. Entonces tú lo preparas, lo dejas en la caja de Petri, eso lo esterilizas, lo dejas como que se seque igual que una gelatina, ¿cierto? Que se vuelva durita y después haces o aplicas el cultivo. Entonces eso que tú echaste ahí son los nutrientes que va a usar el hongo para poder subsistir cierto tiempo. Eso dependerá, como te dije otra vez, del hongo. Algunos pueden durar demasiado tiempo, otros no durarán tanto. ¿Listo? Y aparte, pues, supongo que para hacer esas figuras, la verdad nunca hice una, porque eso requiere primero hasta de saber dibujar, eso no es así de fácil, debes saber de mucho de los hongos, qué tipo de hongos usar, etcétera. Entonces, supongo que también aplicarán sustancias que conservan, ¿cierto? Preservantes. Así como ustedes ven que una salchicha o unas papas tienen preservantes para que con el tiempo perduren, lo mismo le aplicarán a esos hongos para que la imagen, ¿cierto? La representación que hicieron perdure en el tiempo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ¿ya puedo pasar a la siguiente diapositiva? ¿A la siguiente? No, espera 5 segundos, profe, ya. Bueno, les voy a explicar, no sé si me cae, no. Es como les había dicho, en los sólidos es posible hacer esto, ¿listo? Medir el volumen con una de estas herramientas. ¿De qué manera lo hago? Entonces lo voy a tratar de hacer acá y ahorita escribo en el otro lado.
Entonces, por ejemplo, tenemos una probeta, ¿sí? Esa probeta, entonces, se encuentra con cierta cantidad. Vamos a decir que cada una de estas rayas equivale a 10 mililitros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos agua hasta los 20 mililitros, ¿sí? Hasta aquí lo llenamos de agua. ¿Listo? Entonces, tenemos agua hasta ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Quiero saber cuál es el volumen de una piquis. ¿Sí? ¿Todos conocen una piquis? La esferita de Sí, cristal. señor. La esferita de Sí, cristal. señor. Eso, de muchos colorcitos, algunas, unas blancas, bueno. Entonces, introduzco una piquis acá. Quiero saber el volumen. La piquis es un sólido, ¿cierto? Quiero saber el volumen. Supongamos que yo introduje mi piquis aquí. Entonces, al momento de yo introducir la piquis, ¿qué pasa en el agua? El nivel de agua sube. El nivel de agua sube, perfecto. Supongamos que subió, ¿cierto? Oh, miren, en un principio teníamos un volumen del agua igual a ¿cuánto les dije? Cada raya vale 10, entonces supongamos que tenemos 20 mililitros de agua al principio. Después de meter la bolita, ¿cierto? El agua subió hasta aquí. ¿Cuánto es el volumen de esa esfera? De 10 mililitros. Perfecto, muy bien. ¿Sí ven? Esa es la forma en que yo puedo usar los líquidos y una herramienta de estas para medir volúmenes. ¿Por qué? La diferencia estaba en 20, aumentó a 30, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que aumentó? Aumentó 10. Esos 10 mililitros que aumentó el líquido corresponden al volumen del objeto que introducimos, ¿cierto? Cuando ustedes se meten a una piscina, a una alberca, ustedes ven que el nivel del agua sube, se desplaza. Eso que se desplazó es el volumen que tienen ustedes, ¿cierto? Es el volumen que tiene o el objeto que introdujimos o nosotros que nos metimos ahí, el agua desplazada. A eso, esa agua que desplazamos, esta agua que desplazamos, corresponde al volumen del objeto, ¿listo? Al volumen del objeto del sólido que se introdujo en el líquido. ¿Listo? Por ende, la piquis va a tener un volumen de 10 mililitros. ¿Listo? De 20 a 30, ¿cuánto hay? 10. ¿Listo? ¿Entendí esa parte? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Espérenme la agua aquí. La agua aquí de la manera adecuada para que se nos vea sin tener que borrar. Entonces, a ver. ¿Cierto? Tenemos nuestro recipiente con cierta cantidad. Cada rayita equivale a 10, 20, 30. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces tenemos de agua inicialmente 10. Vamos a dejarlo acá en 10. En 10 tenemos de agua. Listo. Entonces lo escribimos. Volumen del agua, entonces volumen igual del agua a 10 mililitros. Listo, tenemos un volumen de 10 mililitros. Ahora, voy a tener el mismo recipiente, ¿cierto? Pero a ese recipiente, entonces, y con esa misma cantidad de agua, introduje mi piquis que tenía aquí afuera. Entonces la introdujo, ¿cierto? La introduzco en mi recipiente. Entonces vuelvo a hacer las marcaciones. 1, 2 y 3. Por ende, al introducir, el nivel del agua me va a aumentar, porque esta esfera que introdujimos, ¿cierto? Que se introdujo, pues tiene un volumen, por ende me va a desplazar cierta cantidad. Entonces vamos a decir que quedó fue en este. Entonces metimos la bolita, ¿cierto? Al agua y nos aumentó hasta ahí. Listo. Por ende, ¿cierto? Si acá teníamos 10, ahora el nivel del agua aquí, ¿de cuánto va a ser? El volumen del agua. Entonces va a seguir, ojo, el volumen que tiene, no, el volumen que tiene va a seguir siendo el mismo. El agua va a tener el mismo, ¿sí? O sea, vamos a tener el mismo volumen con agua, solamente que lo desplazamos. Entonces, miren, si estábamos en 10 mililitros, pasamos a ¿cuántos? A 30 mililitros. 30 mililitros, ¿cierto? Lo que aumentó de 10 a 30, ¿cuánto hay? Profe, o sea que el volumen de la piquis es de 20. Perfecto. Entonces, la piquis, ¿cierto?
la piquis tiene un volumen igual a 20, ¿listo? 20 mililitros. Lo que yo desplacé, eso fue lo que el volumen de ese objeto que introdujimos ahí. ¿Listo? Esa es la forma de medir. En cualquiera de estos, en un beker, en una probeta, en una matraz, ¿listo? Hasta ustedes mismos pueden hacerlo en una botella de gaseosa. Ustedes saben que una botella de gaseosa por lo general depende de la medida, ¿cierto? 1 litro, 2 litros, 3 litros. Después marcan y ya tienen más o menos aproximadamente cuánto es el volumen. Una jeringa también me ayuda a saber eso, ¿sí? Entonces hay muchas herramientas que me permiten saber el volumen y de un líquido, de un sólido, sin necesidad de hacer medidas, sin necesidad de medirle la altura, la profundidad, la anchura, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahora sí, ¿puedo cambiar? ¿Copiaron esta parte del ejemplito aquí? No, profe, pero un momento. Listo, hágale, hágale. Profe, qué pena, ¿el volumen es 70 o 10? Porque es que ahí no se ve muy bien. El volumen es 10, eso es 20. un 1. Es un 1, es un 1, es un 1, acá es un 1. Es que perdónenme mis unos, ojo, no sé, como mis 7 siempre llevan el palito acá, ¿listo? Entonces, si ven esta formita, es un 1. Con el palito aquí, un 7. Entonces, 10 mililitros, ¿cierto? Al principio, entonces acá tenemos 10 mililitros, y acá, introduciendo la piquis, tenemos 30 mililitros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Miramos la diferencia, ¿cierto? Lo que hay entre 10 y 30 nos da 20. Ese va a ser el volumen de nuestro sólido. Ahora, mientras tanto, mientras copian, recuerden que habíamos hablado de densidad, ¿cierto? Después, si yo ya sé cómo medir la masa, ¿cómo mido las masas? Con una balanza, fácil, ¿cierto? Tampoco necesito hacer cálculos así difíciles. Voy y me consigo una balanza, una pesa, ¿cierto? De esas que tienen en las tiendas que me dan los gramos, ¿cierto? O las libras. Entonces, fácilmente, o hay digitales ya hoy en día. Entonces, ahí obtengo fácilmente la masa de una sustancia. El volumen, mírenlo acá, ¿cierto? Lo puedo obtener de esta forma, si tengo un instrumento para medir. Y entonces eso me va a llevar a sacar fácilmente las densidades, ¿cierto? Que las densidades son las masas sobre los volúmenes. Las sustancias, ¿sí? Ya tienen las sustancias puras, ¿sí? No sustancias mezcladas, sino sustancias puras, ya tienen una densidad establecida. Por ejemplo, el agua ya tiene una densidad fija, ¿sí? Por ejemplo, los metales como el hierro, el oro, el cobre, ¿sí? Todos los elementos químicos que encontremos en la tabla periódica, ellos ya tienen unas densidades fijas. Ese valor no nos va a cambiar, ¿sí? No va a ser diferente. Entonces, a continuación, vamos a ver, apenas terminen de copiar este pedacito, una tabla que también la encuentran en su Classroom, yo se las adjunté ahí, es una tabla de densidades, ¿sí? De los materiales o de una gran cantidad de materiales conocidos. Entonces, vamos a mirar esa tablita, igual ya la voy a compartir. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, yo ya, profe. Bueno, yo supongo que el resto también. Entonces voy a interrumpir acá. Y les voy a mostrar la tablita de la cual me estoy refiriendo. ¿Listo? Entonces, presentar ahora, por favor, todo el mundo va a copiar esa tablita. ¿Listo? Todos lo van a copiar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, acá. Ustedes entran a trabajo en clase, gases, concepto importante, mentiras, volumen y densidad, listo. Y al final encontramos esta tablita. Entonces, en esta tablita vamos a encontrar distintos
distintas sustancias en distintos estados de la materia, sólidos, líquidos y gaseosos, con sus respectivas densidades, tanto en gramos sobre centímetros cúbicos o en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces, tenemos densidad para el oro, ¿cierto? Con un valor, ese valor es fijo. Quiere decir, no importa la cantidad que usted tenga, ¿sí? No importa. Pero la densidad es de 19.3 gramos sobre centímetro cúbico o de 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Cualquiera de las dos unidades de medida está bien. Ahora, el hierro. El hierro tiene, si yo tengo 50 kilogramos de hierro, no importa. El hierro siempre va a tener una densidad de 7,8 gramos sobre centímetro cúbico o de 7.800. Listo, entonces así sucesivamente. Por ejemplo, el agua de un río en un líquido, ¿cierto? En los líquidos y el agua de mar tienen densidades diferentes. ¿Por qué? Porque uno es más profundo que el otro. No, señor. ¿Cómo es el agua de un río? Señor, ¿Alguno ha estado en el mar? ¿En el agua así? No fue por la El sal, agua del mar es igual el salada agua y del de un mar. río es dulce, ¿cierto, profe? Bueno, no es que sea dulce, es un decir, pero el agua sí, el agua de un río, de una laguna, es totalmente diferente al agua de mar. El agua de mar tiene una gran cantidad de sales, ¿cierto? Entonces, esas sales que tiene son los que me hacen que la densidad aumente, 1,03. Y ojo, esto en algunos lugares, ¿cierto? Porque si nos vamos por allá para el Mar Muerto, ¿saben dónde queda el Mar Muerto? No, señor. Ni idea. Eso queda en, ¿listo? Israel. Es un mar. Ay, Dios mío, esta vaina no me deja compartir. Bueno, miremos esta imagen. ¿Listo? Ese mar es tan de la cantidad de sal es tanta que usted literalmente no se hunde. ¿Listo? Flota. ¿Por qué? A diferencia de otros mares, por ejemplo, acá en Colombia, el mar Caribe, ¿cierto? A diferencia del Océano Pacífico, el agua de este mar, del Mar Muerto en Israel, ¿listo? Es totalmente, o sea, es muy salada, demasiado. La densidad es muy alta, ¿listo? Por ende, los cuerpos, ¿cierto? No pueden fácilmente descender por densidades. ¿Listo, chicos? Entonces es muy fácil. profe, los mares son salados, ¿cierto? Y si no, Los los mares ojos son ahí. salados. Señor. Profe, las lágrimas también son saladas. Y Sí, porque señor. porque arde. ¿Por qué arden? Porque tenemos densidad. No, espéreme, no le entendí la pregunta. Las lágrimas de sal son, las lágrimas son saladas, sí, igual que el agua de mar, pero no te entendí la pregunta, no la escuché bien. Sí, no llega a afectar los ojos con las lágrimas del mar, bueno, el mar. No. ¿Qué pasa? La sal, ¿cierto? Las sales que hay en el agua, ustedes creo que ya pasaron por ese tema en química cuando vieron sales, ¿cierto? La única sal que existe no es la sal de cocina, ¿sí? Hay muchas formas de sales, ¿cierto? Entonces, ojo, las sales que están en nuestro interior y que lógicamente al momento de llorar o al momento de sudar también salen sales, entonces al momento de llorar estas sales no nos afectan porque no tienen, sí, no son tan, ¿cómo decirlo? No tienen una gran como acidez, sí, no son tan peligrosas, o sea, en el pH su neutralidad no es tanta, son muy neutras, mientras que las sales del mar, ¿cierto? Ustedes dicen, bueno, si mis ojos botan lágrimas y son saladas, pues yo me meto fácilmente al mar y no me va a pasar nada, ¿cierto? No, entonces, porque las concentraciones de sal son más altas, ¿listo? O sea, los tipos de sales y las concentraciones, o sea, la cantidad son totalmente distintas a las de una lágrima. Por ende, entonces ustedes a pesar de eso, se meten ahí como si nada y los ojos les van a arder, ¿cierto? Demasiado. Las personas que viven en las regiones, ¿cierto? Donde hay mar y los que practican mucho buceo y todo esto, ellos ya acostumbran al ojo. Ustedes miran que muchos de ellos se meten literalmente sin protección, sin gafas, sin nada. ¿Por qué? Porque ya acostumbran el ojo a esa cantidad de sal. Pero una persona que no, el ardor que va a sentir va a ser demasiado. ¿Listo? Ah, listo, profe. Chicos, Profe, vamos copiando esta una tablita. pregunta.
Espérame. Vamos copiando esta tabla, porfa. Copiemos esta tabla porque a partir de esta tabla, si se nos acaba ahorita el tiempo, la pueden conseguir acá en el Classroom. Mírenlo, al final del Classroom del día de hoy, volumen, densidad, está la tablita. Porque vamos a hacer una actividad referente a esa tabla. ¿Listo? Una pregunta, ¿quién dijo? Profe, ¿y qué tiene que ver la sal? O sea, ¿por qué no se hace flotar? Porque aumenta la densidad del líquido, aumenta la densidad. O sea, al introducir usted la sal, ¿cierto? Sería bueno hacer un experimento, pero bueno, no quiero. Fácilmente ustedes pueden comprobar esto como. Ponen 3 vasos, ¿sí? Y en esos 3 vasos echan agua. En el primero lo echan sin sal. En el primero lo echan sin sal, en el segundo con... Sí, hay que copiar esta tabla. El segundo lo echan con unas 5 cucharadas de sal y al tercero ya, mejor dicho, unas 20 cucharadas, demasiada sal. Entonces van a coger un huevo, ¿cierto? Van a poner ese huevo en el primer frasco. Van a ver que el huevo de una vez se va para el fondo, en el agua, normal, sin sal. Después hacen lo mismo en el agua ya con unas 5 o 6 cucharadas. Pueden evidenciar, perdón, que el huevo queda en la mitad. Después, en el de que tiene demasiada sal, totalmente lleno de sal, van a ver que el huevo va a flotar. Esto hace, ¿por qué? Las moléculas de la sal inician a ocupar el espacios o espacios del agua, ¿sí? Espacios del agua. Y eso hace que en el agua, ¿cierto? Esas dos densidades de la sal y el agua se unan. Por ende, la densidad, ¿cierto? Va a ser totalmente diferente, va a aumentar, ¿cierto? Porque ya tenemos más sustancias, ya no tenemos agua pura, sino tenemos ahora sales. Entonces esas sales hacen que aumente la densidad y entre más añado sal, pues la densidad va a aumentar más. ¿Listo? Entonces cuando yo introduzca un objeto y si es menos denso, ¿cierto? Pues ese objeto va a flotar. Ahora, por el contrario, si yo echo una varilla, independientemente de la sal que tenga, la varilla por lo general se va a ir al fondo, ¿cierto? Una varilla de hierro. Porque miren acá el ejemplo. El agua de mar, densidad 1,03. Una varilla de hierro, ¿cuánto tiene densidad? Profe, no alcanzó a ver. 7,8, ¿no alcanzas a ver? 7,8. Pues sí, 7,8. la densidad, ¿cierto? ¿Quién va a tener mayor densidad? El hierro, por ende el hierro va a ir siempre hacia el fondo, ¿sí? A diferencia, miren, ¿por qué flota un corcho? ¿Cierto? Pues si ustedes meten un corcho en el agua, ¿por qué flota? Miren la densidad, es menor densidad, 0,24, miren la densidad del agua, 1. Entonces, si ven, es un valor menor. ¿Listo? Entonces, eso de las densidades determina si un objeto flota o no flota sobre algún líquido, dependiendo de cuál sea el de mayor densidad. Por ejemplo, el oxígeno en el agua. Cuando ustedes hacen burbujas en el agua, no sé si han visto buzos, ¿cierto? Que ellos utilizan su cámara, ¿cierto? Y su tanque de gas. Cuando ellos dejan salir un poquito de oxígeno, de una vez ese gas, ¿será que se queda en las profundidades o qué hace ese gas? Se va hacia arriba. ¿Cierto? Forma burbujas y el gas asciende, sube, ¿cierto? ¿Por qué? Miren la densidad del gas, del oxígeno, 0,00143 y miren el del agua es de 1, mucho menos denso el oxígeno, por eso el oxígeno va a subir. ¿Listo? Muchachos, profe, o sea, aquí, por ejemplo, digamos, ¿sí? Esperen, el aceite y la gasolina y esas cosas se irían hacia abajo, hacia arriba, ¿sí? Exacto, mire, densidad del aceite 0,92, por eso el aceite queda flotando sobre el agua. Densidad de el alcohol, a pesar de que son son el mismo color, ¿cierto? Alcohol y agua, cuando ustedes hacen la mezcla, por lo general el agua se le suele añadir un colorante para que se logre ver la diferencia. Entonces se puede usar azul de metileno, eso lo pueden comprar en una droguería. Y ustedes le echan eso al agua, después meten el alcohol y van a quedar que el agua que estaba tinturada de azul queda abajo y el alcohol se va a quedar arriba. Y si ustedes hacen la mezcla, ustedes van a, uy, eso se ve totalmente igual, se mezclaron. No se mezclaron. Alcohol arriba, agua abajo. ¿Listo, chicos? Listo, muchachos, los dejo. Ahorita nos vemos, hora de almuerzo. Chao. Chao, profe. Chao, 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 profe. Hasta luego, buen provecho. Buen provecho. Ya nos vemos ahorita, ¿no? Chicos, calculadoras, a los que quedan. Necesito calculadoras ahorita. ¿Calculadoras? ¿Listo? Sí, por favor, Bueno, vamos a hacer ¿De las normales?
De De la las normal, normales. Ah, ok. son operaciones básicas, Muy bueno, multiplicaciones. científica. ¿Sirven las de los celulares? ¿O Sirven tienen las que- de los celulares, sí, pero necesito que tengan ahí, ya sea el computador, el celular, pero que las tengan ahí, ¿listo? Chao. Bueno, sí, Buen señor. provecho. Chao, profe. Buen provecho en ese almuerzo. Chao, chao. Yo hasta las 3 de la tarde almuerzo, profe. Ay, me voy a ir a Uy, mimir, chavales, me voy a ir no. a mimir. Chao, profe. ¿Cómo así que hasta A las mimir. 3? Sí, A profe. mimir.